Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. No
ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos. Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Que colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad, ya que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae, caen estrellas. Caen las leyes completas del cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso delante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. 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 ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión. Contarles, estamos a través de la página de Danza Independiente. Danza Independiente es una sociedad artística conformada por Carmina de la Torre y mi persona, Poley Galarza. Somos bailarinas intérpretes profesionales y ambas somos egresadas de la Universidad Nacional de Artes, la famosa UNA, en Buenos Aires, Argentina. Danza Independiente realiza trabajos de creación colectiva, talleres y otras actividades por medio de ideas generadoras, convocando y seleccionando artistas de distintas áreas vinculadas por las mismas inquietudes, abriendo paso a generar resultados sinérgicos. Empezamos así con este proyecto. Empezamos el proyecto Viernes de Autor. Este proyecto se realiza bajo la producción de Danza Independiente. Nace como un espacio de diálogo con el objetivo de promover la circulación y divulgación de producciones escritas e impulsar el labor de autores y pensadores que aborden temáticas en torno al cuerpo, el movimiento y otras afines a la danza desde diferentes perspectivas. Siendo así, proponemos abrir diálogos entre los propios autores y otros invitados interesados en temáticas en base a la perspectiva que puedan aportar cada uno al respecto. Esta tarde, tenemos dos invitadas de lujo, Valeria Bellot y Fátima Lazarte. Las voy a subir para que podamos conocerlas. Bienvenidas, chicas. Es un placer tenerlas acá y que podamos compartir este espacio, compartir, generarlo y crearlo, ¿no? Al mismo tiempo. Voy a presentar a cada una. Tenemos a Valeria Bellot. Ella es cochabambina. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Católica Boliviana y profesora de Artes en Danza, Mención, Expresión Corporal por la Universidad Nacional de Artes en Buenos Aires, Argentina.
Se desempeña principalmente como investigadora independiente, docente en antropología y en danza. Y cada vez va más incursionando en la escritura como una forma de comunicación con la sociedad. Es autora del libro Rastros, el cual vamos a abordar hoy. También tenemos a Fátima Lasarte. Fátima Lasarte inicia sus estudios de ballet desde los 8 años dentro de la institución, ¿no?, que es Ballet Sumarti, y con la maestra Mónica Camacho. Más adelante en el área de la danza realiza talleres de perfeccionamiento en ballet clásico, danza contemporánea, acondicionamiento físico y tango. Trabaja como bailarina y repositora en numerosas puestas en escenas de ballet clásicos. En el campo académico tiene un grado de licenciatura en psicología con especialidad en psicoanálisis y ha realizado una maestría en literatura boliviana y latinoamericana. Los campos de investigación que ha trabajado contemplan la posición de la mujer en el siglo XX, desde su inicio hasta la década de los 70, y figuraciones sobre el amor y la muerte, además de temas relacionados con el arte, la cultura del siglo XX, en publicaciones especializadas. Para nosotros, como Danza Independiente, es un honor tener a dos amigas, ¿no?, también de tiempo, que conocemos a Fátima, a Valeria, tal vez la conocimos reciente, ¿no?, en Buenos Aires, cursando en la UNA, pero es un placer tenerlas a ambas con todo el recorrido y la experiencia que tiene cada una. Antes de poder dejarlas a que se adueñen de este espacio, que es lo que queremos con Danza Independiente, ¿no?, proponer que ustedes hagan y generen este espacio. Quiero compartir un escrito de un blog de filosofía. Prácticamente el blog de filosofía, el que escribe, se denomina El Erudito. Así que bueno, traigo un poquito del erudito acá. Comparto antes de poder dejar este espacio para ustedes en plenitud. Cualquiera de nosotros necesita cierto grado de independencia. Independencia de juicios, de personas, de sentimiento e incluso de valores. No todos somos iguales, obviamente, y nuestra exigencia y deseos humanos difieren notablemente de unos a otros. De lo que se trata es, sin más, de que cada uno de nosotros se sienta, al menos hasta un mínimo grado, autodominado, libre ante temores, falsedades o vínculos. Es decir, la independencia nace de nuestra pretensión de ser nosotros mismos, de guiar nuestra existencia sobre el camino que elegimos. Sencillamente, ese es lo que queremos seguir. No se trata de rechazar consejos, ideas o apoyo de los demás, sino de tener en nosotros nuestra propia decisión última. Con eso, chicas, este espacio es suyo. Yo voy a estar acá, solamente abriendo la puerta de la casa, pero las que hacen la fiesta son ustedes. Chicas, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Paulette, por este espacio. Gracias, Valeria, por compartir conmigo hoy. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo y que les interesa el tema de la danza y un poco la discusión sobre la danza, ¿no? Que creo que el texto de Valeria es muy provocador para poder hacer una discusión y un comentario y pensar sobre problemáticas que nos afectan a los que trabajamos en el área de la danza, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar un poquito leyendo. Yo he hecho un pequeño texto comentando el libro de Valeria, que se llama Rastros, que es un libro que me ha sorprendido gratamente porque el formato es muy lindo y también abre a una reflexión tanto personal como colectiva, ¿no? De los que estamos involucrados en el mundo de la danza, pero también creo que podría abarcar otros sectores de la sociedad, ¿no? No es solamente para bailarines, o solamente para directores, o solamente para profesores que estamos en el área de la danza, sino creo que abarca problemáticas inherentes al ser humano, ¿no? Entonces, un poquito voy a empezar con este texto y después vamos a empezar a comentar el libro de Valeria, ¿no? El texto lo he denominado ¿no?, un comentario para el libro de Valeria. Antes de comenzar, creo que es prudente señalar que este comentario lo hago desde mi propia experiencia con y en la danza, de modo que puede ser tomado desde varias perspectivas el libro también, ¿no?
Rastros fue publicado en diciembre del 2020 y nos invita a la reflexión de la práctica dancística desde lo individual, pero proponiendo a su vez establecer un diálogo colectivo. Es muy importante señalar que este libro es de los pocos materiales en danza producidos en Bolivia que no aluden solo a la recolección de fotografías o a una cronología histórica, sino que la narración impulsa directamente a poder realizar el ejercicio de pensar sobre la danza y su sistema, convirtiéndose en una especie de guía de reflexión sobre la misma. Hago hincapié en que el texto tiene la virtud de abrir el universo de la danza y no de cerrarlo a un solo tipo de práctica o forma, proponiéndolo desde la diversidad. Está estructurado en 7 secciones y en cada una se presenta un tema de trabajo que desarrolla y va interrogando la práctica dancística. Interroga los lugares, las funciones, las relaciones de este mundo que está compuesto por bailarines, directores, coreógrafos y profesores. Este recorrido sistematiza una experiencia íntima e introspectiva y es la aproximación a un sujeto individual, pero que apunta a un sujeto colectivo. La propuesta desde un inicio marca un deseo de interacción activo entre la narradora y el lector. El formato es muy sugerente, pues permite realizar anotaciones e invita a varias relecturas, de modo que la persona que lo lee puede ir trabajando en su propia comprensión y posicionamiento dentro del sistema dancístico. La narración nos conduce a reflexionar sobre la construcción de la memoria, la subjetividad, el cuerpo, las formas en que se practica la danza, el discurso que se produce y cómo éste se valida, normaliza y absolutiza, destacando que este texto no fortalece una enunciación estática, sino que en la misma propuesta instala y desinstala postulados, obviamente abriendo a un proceso de cuestionamiento. Entre algunos de los problemas que se proponen, quisiera referirme al de la cultura y al aprendizaje y esbozar algunos posibles disparadores de discusión dentro de este escrito. Uno de los problemas que se aborda es la cultura al interior de la danza y su reproducción mediante el proceso de aprendizaje. En el texto se propone la existencia de una cultura al interior del territorio de la danza, como lo llama la narradora. Un territorio que se enuncia como desconocido en un inicio, el cual contiene formas y modos propios que se van interiorizando paulatinamente. Desde esta óptica se problematiza especialmente ciertos modos como se normalizan y jerarquizan ideas, formas, gustos, sobre todo refiriéndose a la figuración corporal, concretamente a su adecuación o inadecuación, al dolor físico como recompensa y camino dentro de la danza, y una ambigüedad a señalar y a discutir ampliamente es la repetición placentera y a la vez dolorosa de ciertas prácticas dentro de la danza. Esta cultura propondría un sistema de aprendizaje cerrado, no solo de códigos, sino de formas, mismo que el texto problematiza, ya que en él se aborda el proceso de aprendizaje de forma continua y en diálogo con los demás, rompiendo con el ideal de director o profesor que tiene el conocimiento absoluto. En una bella metáfora, propone el aprendizaje como un diseño o trazo de las marcas que se dejan y las que se reciben, donde se analiza el proceso de aprendizaje desde los lugares activos, o sea que el que enseña y el que aprende no sería pasivo, sino también estaría activo ante lo que se le propone aprender. El profesor traza sobre un cuerpo un diseño, pero es el estudiante quien debe apropiarse del mismo. Desde el punto de vista del profesor, se proponen 3 paradigmas o modelos, pero lo interesante es que se pone en cuestión su mera repetición sin reflexión y ubicación en el contexto, y ninguno se va a considerar superior o mejor. Simplemente se los puede utilizar en diferentes circunstancias. Desde el punto de vista del estudiante, si bien el diseño impuesto recorta su cuerpo, le da a la vez una posibilidad de aprenderlo e internalizarlo, o también de desaprenderlo. Lo relevante es que el proceso de aprendizaje es propuesto como un devenir entre el aprender y desaprender, dándole un carácter variable y móvil, donde la interrogación y la duda forman parte activa de este, de modo que no se convierte en un absoluto determinante, sino en un fluido contingente. El texto propone potenciales áreas de reflexión. Yo quisiera señalar a modo de detonantes de pensamiento unas cuantas para que podamos discutir ahora.
y poderlas comentar también más allá de este conversatorio, cada uno pueda comentarlas en su sector, ¿no? Desde mi punto de vista, estos detonantes creo que pueden producir un gran diálogo que puede mejorar en general nuestro sector de la danza en Bolivia y permitirnos también ubicar a la danza como un arte que nos permite pensar, ¿no? No solamente que nos permite hacer o recortar formas, sino que nos permita pensar. Entonces, los puntos que yo he visto que pueden ser detonantes de discusión en el texto son los siguientes. La capacidad de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Esto me ha parecido realmente maravilloso porque muchas veces como bailarín uno se cuestiona cómo ha aprendido, para qué le sirve y si esto tal vez en otro contexto y con otro profesor no te sirve, ¿no? Entonces esta introducción al reaprendizaje me parece un gran punto para poderlo discutir. La singularidad como ventaja, ¿no? No como una deficiencia que muchas veces se ve porque tu cuerpo tal vez no es tan adecuado o tu movimiento no es tan adecuado a lo que otro quiere, sino más bien podría ser una ventaja. Luego las posibilidades y opciones y muchos campos para practicar la danza, el autoconocimiento o introspección como herramienta dentro de la danza, la maleabilidad del cuerpo y la potencia del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la posibilidad de vivir la danza desde el goce y disfrute y no desde el dolor, el poder compartir, este punto que me parece súper enigmático e interesante, el borrar, si es posible borrar algo, ¿no? Y finalmente la gestión del cambio, ¿no? Esta gestión que ella propone del cambio de un sistema en un proceso de reflexión, autoconciencia, toma de decisión y acción, ¿no? Y creo que, bueno, la pregunta más importante o las preguntas más importantes que nos sugiere el libro y que creo que tenemos que hacernos todos los que practicamos la danza es ¿para qué, cómo y qué quiero con la danza, ¿no? Proponiendo así una especie de arqueología de la propia vida dancística, o sea, los momentos en los que tú te has construido y deconstruido como bailarín o como parte de este sistema de danza, ¿no? Más o menos eso es la pequeña reseña que yo he hecho respecto al trabajo de Valeria y bueno, ahora le dejo la palabra a ella para que comente un poquito por dónde quiere ir la conversación. Bueno, primero, gracias. Buenas a todos, a los que estén. Realmente me parece muy linda la lectura que has hecho y creo que es un poco quisiera decir que el potencial del libro es que cada uno va a tener una lectura muy particular. Le van a resonar distintas cosas, va a resonar de una forma muy especial de acuerdo al recorrido que haya tenido, no solamente en la danza, como decía, sino también en otras áreas, sea del arte o sea de las ciencias o de cualquier área académica, profesional o de la vida en general. Y bueno, me parece lindo eso también, que se vaya abriendo, que las personas se permitan hacerse esa revisión para confrontarse a un presente y a un futuro de otra manera, quizás como una opción, como una posibilidad. Y bueno, muchas gracias primero por el texto, por tu análisis, es muy lindo. Y bueno, los temas que quieres hablar realmente son para hablar mucho, porque también creo que es o sea, el libro es cortito, es muy cortito, tiene creo que 100 páginas, pero es para leerlo lento, ¿no? Y también es para charlarlo lento, como se pueden ir abriendo cada vez más preguntas, no solamente las que se plantean, las que se explicitan, sino que se van abriendo cada vez más y más y revisarse, y creo que eso es lo lindo. Y bueno, así que veremos un poco cómo aprovechar este tiempo, este espacio y compartir esta experiencia que es leer el librito. O sea, el libro, para los que no lo conocen y para suscitarles un poco de curiosidad e interés, es este. Como les he comentado, es un formato muy lindo, muy amigable. El lenguaje es también muy amigable, pero adentro tiene unas ilustraciones y tiene mucho campo como para que tú puedas ir haciendo, por ejemplo, tus propios comentarios, ¿no? De las preguntas que ella te va haciendo, ¿no?
Entonces, yo creo que esa sería una de las grandes virtudes que permite una interacción entre el texto y tu propia vivencia, ¿no? Por otro lado, como les he dicho, es muy creativo, ¿no? La parte de ilustraciones o sea, es muy, muy sugerente, ¿no? Entonces, creo que esa es una virtud, ¿no? Pero hay un punto que a mí me ha parecido realmente importante, ¿no? Esta posibilidad de permitirte reaprender que planteas, ¿no? Como bailarín y como cuando has estudiado, tú tomas como absoluto lo que da el profesor, porque los que hemos estudiado danza lo hacemos normalmente desde muy niños. Entonces el profesor se convierte prácticamente en tu modelo de referencia, ¿no? Y cuando tú cambias de maestro o cuando viajas, entonces hay cosas que ahí te das cuenta o tal vez tú sientes que no han sido suficientes, no sé, es como un proceso complejo, pero esta salida que tú das, la del reaprendizaje, o sea, que das un ejemplo ahí de una persona que en los diferentes momentos de su vida llega como a un tope y después tiene que reaprender otras formas y otros modos que están presentes en la vida, pero que parece que en ese momento para un bailarín puede ser trágico, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado por ese momento en que lo que has aprendido no era suficiente para este nuevo contexto o estas nuevas, digamos, desafíos que se te presentan corporales en el mundo de la danza. Entonces tienes que volver a practicar, volver a corregir, recorregir, repensar tu práctica, repensar lo que has aprendido y repensarte tal vez inclusive hasta en una obra, ¿no? Porque a veces es el cambio de maestro, pero a veces también es el cambio de obra, de estilo, de coreógrafo. Entonces, este punto creo que es que has tocado, creo que es muy útil para todos los que practicamos danza, como tú dices, permitirte reaprender, ¿no? Y eso evitaría también la condición de la frustración, ¿no? Porque a veces uno dice, piensas que tú eres el único que estás frustrado y sufriendo, pero de pronto abrir esta idea y mostrarles a los que son más jóvenes, que están en un proceso tal vez de aprendizaje, que es normal que reaprendas y recuestiones lo que has aprendido y puedas ir más allá de lo que sabes, es muy rico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es, creo, no sé, ver más amablemente nuestra realidad como humanos, de pronto estar en una situación que te cambia todo, te pone en jaque todo, o que ya te sientes insatisfecho, o que ya no te sirve, o que te aparece otra posible verdad. eh, Me parece muy lindo reconocer como esa, en cierto punto hasta vulnerabilidad humana, como esa fragilidad de nuestras formas de ser, pero también ese potencial para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, para seguir creando, ¿no? Entonces, jugar entre lo que es el aprendizaje, la creatividad, la adaptación, aprovechar realmente esas capacidades y nada, que como no bloquearse, no quedarse en ese marquito de verdad en la que habíamos aprendido, sino empezar a deconstruirla y entrar con ese juego de palabras que es mucho hoy en día escuchar sobre el desaprender como una posibilidad, pero como pensarla desde la danza también y desde la cultura de la danza, me parece como un reto muy lindo para plantearse cada uno y, y que sea como cuestionarse y con lo que no estás conforme, pues lo deconstruimos y armamos algo que sí nos llene, que sí nos sirve en este momento y después siempre va a poder entrar en revisión, como que nunca va a entrar a lo estático y lo inamovible y que ya está ahí, sino que no hay un punto final, siempre va a ser para seguir. Y nada, me parece a mí muy lindo siempre ese proceso del aprendizaje, el desaprendizaje, el reaprendizaje, por la invitación que nos hacemos a nosotros mismos de ponernos en esa situación y jugar con lo que tengamos para crear algo nuevo. Esa combinatoria también que hablas del juego que está presente en tu libro también me ha parecido un lindo tema para trabajar, ¿no? Porque dentro de un esquema muy rígido el juego no es permitido, ¿no? Pero el juego es
o sea, es inherente a la creatividad y a la creación de incluso un proyecto artístico, ¿no? Porque para un proyecto artístico se necesita esta posibilidad de juego, de imaginación y también de combinatoria, ¿no? Que, digamos, no lo tocas de frente en el libro, pero creo que todo el formato sí nos da la idea de que has jugado, y la parte de las casas, ¿no? Esta parte tiene, que no lo he comentado, pero ahora que mencionas la parte del juego, hay una parte en el texto que se trabajan las casas, ¿no? Desde la más profunda interior hasta la más externa, ¿no? Entonces siempre hay este diálogo, digamos, con tu interior hacia lo exterior, ¿no? O sea, no se cierra en la parte solamente mía o sin diálogo, pero tampoco solamente en la parte social, sino hay como una ida y venida, un devenir, digamos, entre lo interno, entre una introspección y entre una parte social de compartir. Esa parte también me ha parecido digna de señalarse, porque el compartir sería como una salida también a un cambio en una estructura muy rígida de la danza, ¿no? Estas estructuras que normalmente se dan en escuela, pero cuando ya tú sales a la vida profesional, o sea, hay una práctica que es no tan rígida, ¿no? En una escuela siempre hay una parte más rígida, donde tú tienes que seguir más, digamos, reglas, ¿no? Pero ya cuando tú dejas esto, que es parte de tu formación, es pertenecer a una escuela, tú en tu vida profesional tienes que tener esta capacidad de juego, ¿no? Entonces creo que eso también nos lleva muy bien el libro, porque es como una especie de juego que tú vas llenando, incluso puedes colorear, te dan ganas de hasta colorear las figuras que están ahí adentro y de hacer con lápices de colores, ¿no? Porque es como muy lúdico también la propuesta que realizas, ¿no? Sí, bueno, primero que desde hace rato te quería comentar y no se me pasaba, es que el libro está diseñado concretamente como para que vaya acorde a todo lo que va narrando. Es como una composición artística entre todo lo que es el diseño ilustrativo y la narración. De eso siempre voy a estar muy agradecida con mi diseñadora, que es Ale Vélez Ocampo, que ha sabido darle una lectura muy desde como muy propia de ella, pero también sabiendo escuchar de qué era lo que yo necesitaba, y ha resultado en algo, no sé, que yo estoy muy feliz con eso, y creo que a muchos les está sirviendo, en especial de esto de que soy parte, estoy haciendo yo también este libro, como que cada lector hace el libro. El hecho de escribirlo, de intervenirlo, de pintarlo, es hacer, como le pones ahí tu propio, mm, tu, tu, propia vida, tu propia historia. Entonces eso creo que es súper bello para mí. Y bueno, algo que decías, que me quedó resonando también, y creo que sería muy en relación a de que la danza no es solamente repetir, como no es solamente perfeccionar la técnica y hacerla hermosa y majestuosa en el escenario, sino que hay todo un devenir creativo y un devenir lúdico para que sea esa cosa mágica, que es como esa situación de compartir, de transmitir, de comunicarse, de involucrarse, eh, no, no se da solamente con la perfección técnica, sino que se da con este, eh, como, sí, como en el permitirse el devenir creativo, el devenir en incertidumbre, como jugar con eso incierto para crear algo nuevo. Eh, muy lindo. Esto que dices de lo incierto también es una cosa que a mí me ha interpelado mucho, porque es una cosa a la que nos enfrentamos todos los días los que practicamos danza, ¿no? O sea, tú no sabes, hoy te puede salir bien un paso y mañana tú no sabes si tu cuerpo va a estar en la misma sintonía, en la misma tónica, tus músculos, ¿no? Entonces, es un arte que sabe hacer con la falta, ¿no? O sea, si tú lo ves desde este lado, ¿no? Por eso también me imagino que las técnicas y todo eso tratan un poco de alivianar esta angustia, ¿no? Porque hay una relación también angustiosa, ¿no? Incluso una presentación, tú estás frente al público, tienes una oportunidad, porque la danza va a ocurrir en ese instante, en ese segundo que tú estás frente al público, no antes, no después,
pero en ese momento tú te enfrentas realmente a un vacío, a una incertidumbre, ¿no? Entonces eso es bastante fuerte, yo creo, para todo el mundo que trabaja con esta práctica. No sé si en otras prácticas se dé de esa manera tan intensa y tan, o sea, en el instante, ¿no? Porque la danza, después tú puedes ver un video y todo eso, pero el instante que hay esa como comunión entre el espectador, la obra, el coreógrafo, el bailarín, es, como tú dices, se produce una cosa muy especial que va mucho más allá de la técnica, ¿no? Yo personalmente siempre he creído que la técnica es un medio, una forma de malear tu cuerpo para poder llegar más allá de eso, ¿no? Claro, son herramientas. La técnica son herramientas y herramientas muy útiles. En muchos casos también muy necesarias para cuidar y proteger el cuerpo de, no sé, lesiones. Pero también hay esta parte emocional en la que a veces no se indaga tanto, que es, por ejemplo, en esta, digamos, nos ponemos en la situación de estamos en el escenario, tengo que dar una pirueta y es mi única oportunidad. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? No, no pasa nada, bueno, capaz te caes, pero bueno, te caes. Ahora, ¿qué haces con lo que te caes? Improvisas, no sé, haces otra cosa, te inventas. Pero también es un poco esa parte de cómo trabajamos lo emocional para confrontar situaciones, sean buenas, sean malas, sean desconocidas. Eh, Porque también es eso, ¿no? De saber aprovechar las oportunidades y ver hasta las dificultades como una oportunidad. Me hace pensar mucho en eso, la situación de estar en el escenario, en el momento crítico. Em, pero, pero sí, creo que termina siendo una combinación de muchas cosas, de una formación más académica, de una formación emocional, de una formación social, de cómo me voy a apoyar con los otros, con el espectador, cómo voy a crear este diálogo y también cómo voy a resolver constantemente en mi vida cotidiana, artística, escénica, profesional, cómo voy a ir resolviendo con lo que se me va presentando. Sí. En esto del cuidado emocional que hablas también es importante porque ahí entra un tema que tocas y que me parece que es muy fuerte también en tu texto, el cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, porque a veces vemos el cuerpo como solamente lo físico, ¿no? Y tenemos varios cuerpos, ¿no? Y uno de los cuerpos que también tenemos es el cuerpo emocional, de alguna manera, que a veces lo descuidamos justamente por esta inadecuación o inadecuación que tú sientes de tu propio cuerpo físico, ¿no? Porque quieres recortarlo a un ideal A o B, porque hay diferentes ideales, más bien que hoy se ha ampliado la danza, entonces hay ideales, digamos, diferentes, ¿no? Ya no hay un solo ideal de cuerpo que hace unos 20 o 25 años atrás de pronto era más fuerte, ¿no? Pero aún así, tú vas buscando que tu cuerpo refleje y recorte ese ideal que tú estás buscando, ¿no? Sea fuerza, sea flexibilidad, sea, no sé, diferentes cosas que vas buscando dentro de tu práctica dancística, ¿no? Y eso creo que también muchas veces, como tú nos llevas a pensar en el texto, en el sistema se privilegia que tú hagas esfuerzos y a veces lastimes tu cuerpo antes que lo cuides y que, digamos, haya una mecánica de enseñanza adecuada a los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Que hoy en día mundialmente incluso se está buscando cómo se adecuen ciertas mecánicas a los diferentes tipos de cuerpo y qué tipos de cuerpo y cómo esos cuerpos también pueden ir dando resultados, aunque no sean el cuerpo ideal, por ejemplo, para ballet rotado completamente, piernas muy largas, etcétera, etcétera, ¿no? Como el trabajo diario también puede surtir modificaciones en tu cuerpo, cosa que cada uno de nosotros pueda encontrar un lugar en la danza, porque ya hemos visto que es muy amplia, tu texto también nos abre a esa reflexión, no hay un tipo de danza, y puedas ir encontrando tu lugar y donde tú te sientas cómodo, donde tu cuerpo se sienta cómodo y donde tú puedas ser, ¿no? En la danza, que también creo que eso a veces causa mucha frustración en nuestro medio, que es como si tú tienes unos ideales y tu cuerpo aparentemente no entra en esos ideales, hay un conflicto complejo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Creo que el tema del cuerpo siempre es algo muy complicado, más aún en la danza, cuando ha sido históricamente una forma de
como la primera forma de gestionarlo, como de controlarlo, de darle una forma especial. Y ahora en toda una época de deconstruir cosas, de comprender cosas de otras maneras y también de abrir posibilidades. Y esto de que no haya una sola forma de ser, hacer, estar, pensar y todo, es como empezar a cuestionar un poco todo, ¿no? Y que ya no sea el cuerpo que rinde, el cuerpo que funciona, el cuerpo que está todo el tiempo ahí disponible para todo, sino que es un cuerpo que existe y que habita el mundo, un cuerpo que siente, un cuerpo que está viviendo con todo lo que es y con todo lo que trasciende más allá de él. Entonces, hay todo esto de lo emocional, hay toda esta crisis constante, creo, no solo por la forma final, como por el modelo preestablecido al que queramos llegar o no, sino también por, no sé, las dificultades. Capaz un día uno piensa que va a levantar su pierna aquí y al otro ya no puede. Es como normal. El cuerpo es un poco así, ¿no? También es muy incierto como cada día. Y a mí personalmente me tocó atravesar también la parte corporal desde un lugar mucho más eh, quizás doloroso durante muchos años, no solamente por concepciones, sino también por ya como a nivel biológico, fisiológico, y tener como dificultades constantemente, pero también después poder invertir esa concepción y ya no verla como una limitante de no estoy pudiendo bailar o no voy a poder bailar, sino voy a poder bailar, pero de otra manera, voy a poder ahondar desde otro lugar. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Que no, el cuerpo no es algo homogéneo ni en uno mismo ni entre todos. Y, y bueno, es muy interesante para pensar. Y luego dijiste algo que te quería comentar y ya me olvidé qué era. O sea, un poco romper la idea del cuerpo máquina, ¿no? Y creo que ahí también un poco podemos pensar en la subjetividad y en la singularidad, que también me parece importante de reflexionar en la danza, ¿no? O sea, si bien para ciertos ballets, es que como yo vengo del área del ballet, se necesita una cierta homogeneidad, ¿no? Pero también hay una potencialidad eh, en la posibilidad de la singularidad, ¿no? O sea, ¿qué te diferencia, ¿no? De los demás y cómo tú puedes explotar esa singularidad que tienes tanto en habilidades como inclusive en cómo se ve tu cuerpo, en la forma de tu cuerpo, para poder encontrar también ciertas particularidades tuyas y el movimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Que también eso es también un trabajo que se hace durante muchos años, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras tú tu propio movimiento? Un poco, no quiero decir la verdad, porque no creo que la verdad exista de tu cuerpo, ¿no? Como estamos hablando es variable, pero hay como una voz en tu cuerpo que vas buscando y también la vas llevando de acuerdo también a diferentes procesos que vas teniendo dentro de la danza y también incluso, como tú dices, procesos personales, ¿no? Porque creo que todos nos enfrentamos a la pregunta de cómo seguir, la que tú señalas en el libro, ¿no? O sea, todos llegamos a la pregunta de ya he terminado una cierta etapa de formación y ahora cómo me profesionalizo, ¿no? O sea, cómo sigo adelante y si sigo o no sigo, ¿no? Hay personas que dicen, no, ya no, voy a optar por otra cosa, aquí terminó esta etapa y hay otras que hemos seguido en este proceso digamos, de búsqueda de profesionalización, ¿no? O sea, de poder realmente hacer de la danza tu manera, tu modo de vida, ¿no? Pero también hay un momento que yo también me lo he preguntado y creo que te lo he comentado antes, ¿qué va a pasar cuando deje de bailar, ¿no? Entonces también hay un poco esa angustia, ¿no? O sea, ¿qué haré cuando deje de bailar? Si has bailado, digamos, en mi caso, imagínense, casi más de 20 años, digamos, y hay mucha gente que así baila y tienes esa pregunta, ¿no? Entonces también un poco cuestionarte a que puedes tener otras funciones dentro de la danza, no solamente el bailar, y también si realmente estas funciones te satisfagan o no, porque un poco en nuestro medio boliviano
una parte de la profesionalización. Casi nadie puede vivir, creo que nadie puede vivir solamente de presentaciones, tienes que buscarla en la docencia, ¿no? Y ese es el otro gran tema que tocas en tu texto, una reflexión sobre la docencia y cómo la das y desde qué lugar la das, ¿no? O sea, si simplemente la utilizas de pronto para sobrevivir, entonces, ¿cuáles serían las mínimas condiciones que tú como docente apliques con tus estudiantes para utilizar, o sea, para ser respetuoso con ellos, para trabajar bien en su cuerpo, para no lastimarlos y para guiarlos dentro de una práctica, porque también el otro problema es que los estudiantes que uno tiene no necesariamente van a ser profesionales, ¿no? Entonces ese es el otro gran problema en nuestro medio, que lo tocas de una manera bastante reflexiva, ¿no? O sea, sobre la profesionalización, pero no vas por ahí, sino sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo podemos enseñar o cómo podemos cuestionar nuestras prácticas, ¿no? Y ahí en esos tres modelos de profesores que das, como el que recorta, el que no se cuestiona, el que utiliza ciertas fórmulas, qué se va marcando en los estudiantes, ¿no? Y también o sea, el gran cuestionamiento que estos estudiantes son personas y tienen cuerpos y tú también dejas marcas en ellos, ¿no? Que es un poquito también el recorrido que haces en tu texto, ¿no? O sea, cuestionarte tu lugar de realizador de marcas en cuerpos que vienen hacia ti a tomar las clases de danza, ¿no? Sí, sí, yo creo que, eh, a ver, algo que me mencionabas hace rato y es algo que trasciende siempre, es que es importante reconocer constantemente la singularidad en los bailarines, en los docentes, en los padres, en los directores, en el público, como constantemente vamos a estar dialogando entre singularidades y lo más bello de las singularidades es que es lo más inestable, como que constantemente va a estar cambiando y cambiando y cambiando, porque no vamos a ser el mismo de ayer, de anteayer, ni de mañana, ni de pasado, como eh, creo que eso es lo más lindo, también es terrible, pero es lo más lindo cuando aprovechamos esa singularidad, cuando aprendemos a escucharla y también a decirle nuestros propios intereses, ¿no? Dialogar con uno mismo. Em, y bueno, también a partir de ahí, esto que decías de cómo sigo, como puedas un poco en cierta parte, pero también Sí. como sientas, como quieras. O sea, es que a veces puede sonar simple, ¿no? El decir como puedas y como quieras, pero es un poco así, ¿no? Em, que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar el qué queremos, como que seguimos por inercia o decimos, no, no voy a poder, o me han dicho que no voy a poder y no puedo más, pero no, a ver, pregúntate si quieres, qué quieres, cómo quieres, y anda tanteando ahí como por dónde seguir, como construirte un poco tu camino. Eso es parte creo que es parte de vivir, ¿no? El hacerse su camino y en ese proceso ir dejando su propio rastro, que es un poco a lo que se alusiona el libro, ¿no? A qué tipo de rastro dejamos constantemente y qué rastros nos van dejando. Y bueno, sí, ¿qué más me has dicho? Me has dicho un montón de cosas. Eh, a esto me referías, hay mucho para hablar, em, pero digamos, em, también pensaba cuando dijiste qué sucede cuando qué va a pasar cuando tenga que dejar de bailar. Como que hay mucho esa pregunta en los bailarines, ¿no? Mm. El momento en decidir si voy a seguir bailando o no y el momento de qué va a pasar cuando deje de bailar. Pero es, creo, anticiparse mucho a lo que está pasando. El momento más en el que nos encontramos más en eje es cuando estamos bailando y porque estamos en un presente pero total. Y de pronto después entran nuestras cuestionantes y cosas, pero no tanto del pensar y reflexionar sobre nuestro qué hacer, sino sobre anticiparse de no voy a poder bailar más. Y ahí creo que es donde, ok, nos estamos angustiando de lo que todavía no está sucediendo. Entonces esperaremos a llegar ahí y ahí
tomamos una decisión con lo que tengamos, porque lo más posible es que en ese momento sí tengamos muy claro qué vamos a hacer. Mientras no haya llegado, ¿para qué preocuparse? Un poco, tal vez un poco. Ahí también Claro, es un poco que cada uno decida también, ¿no? Pero, pero bueno, no, como no angustiarse por algo que no está sucediendo. O sí, también, a veces la angustia también nos lleva por otros caminos. Pero también un poco, o sea, creo que, o sea, en nuestro medio tenemos que ubicarnos en qué, o sea, la danza, digamos, tú en qué lugar estás respecto a la danza, ¿no? No va a ser el mismo cuando tienes 14, que cuando tienes 20, que cuando tienes 26, que cuando tienes 30, ¿no? Entonces, un poco ubicarte esto, ¿no? Y creo que eso también, esa reflexión sería muy importante hacer en nuestro medio, ubicarnos justamente en qué estamos, qué queremos, si nuestra danza, digamos, de pronto es más íntima, más personal, si de pronto tu danza, tú la proyectas como algo más cultural, más masivo, no sé, digamos, o sea, hay diferentes lugares, ¿no? Y creo que uno tal vez, digamos, de los errores que a veces uno comete es querer, digamos, estar en todos los lugares o estar, digamos, siempre en un solo lugar, ¿no? O proyectarte como en un solo lugar, como tú dices, como si eso fuera a ser fijo, ¿no? Y no variable. Entonces eso causa angustia porque hay una idea de querer ser el único, el mejor, que es bien nociva, digamos, en nuestro medio, ¿no? En otros medios no se da tanto, pero aquí como el ambiente es pequeño hay como esa idea nociva. Entonces ya no de reconocer al compañero, sino simplemente verlo como competencia y en qué áreas estás. Entonces, tal vez flexibilizar y maleabilizar un poquito estos lugares, o sea, no ponerlos como tan absolutos, sino ponerlos un poquito más opacos, podría un poco hacernos reflexionar sobre estos lugares en la danza, ¿no? O sea, que de pronto está bien que tu danza sea, digamos, solo social o sea escolar, o sea, para personas que no necesariamente se van a dedicar a la danza y no estemos con esa angustia que yo a veces he notado en el medio de ser los únicos o los oficiales o los mejores o, ¿no? Estos lugares de construcción, desde donde tú te construyes como bailarín, desde donde tú te construyes o desde donde tú te visualizas, digamos, como parte de un sistema de danza también, ¿no? Entonces, relativizar un poco estos lugares ayudaría también a que nuestro ambiente sea más amigable, ¿no? sí, como hay una palabra que tú usaste, el ser más maleables, ser más flexibles, principalmente en sentido más mental, creo, porque más que todo es algo mental, como sucede Sí. ahí nuestros propios bloqueos y nuestras propias presiones. Pero sí, creo que hay en Bolivia mucho la situación, pero yo me imagino que también sucede mucho en otros lugares, es el estarse autopresionando constantemente y autoexigiendo a que sea perfecto. Y no tiene por qué ser así. Puede ser, pero no tiene por qué ser así. O sea, no es la única posibilidad. Y creo que también de ahí nace el esto me ha salido bien y como tengo que hacerlo perfecto, voy a hacerlo siempre así. Como esta es mi receta segura, entonces lo voy a hacer así, siempre, 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 siempre. Pero nunca nos preguntamos si queríamos hacer otra cosa o no nos arriesgamos a hacerlo por este temor de que no sea bien recibido y no sé qué. Pero ¿qué pasa si no es bien recibido? No pasa nada. Te critican un poco y después ya pasó, harás otra cosa, probarás otra cosa. Pero pasa mucho eso de como quedarse en el lugar seguro porque funciona y porque también de algún modo te proteges, ¿no? Te proteges de todas las formas posibles, sociales, emocionales y todo. Pero la invitación un poco ahora es el preguntarse, ¿y será que quiero hacer otra cosa? ¿Será que después de, no sé, 30 años de bailar, quiero aprender a bailar flamenco? ¿Quiero aprender hip hop? ¿Quiero hacer danza árabe? No sé, cualquier otro lenguaje del que estaba acostumbrada. O no sé, siempre fui bailarina, pero ahora, ¿qué pasaría si quiero crear? Quiero trabajar de forma interdisciplinaria con músicos, no sé, como
creo que un poco el libro es una invitación constantemente a preguntarse el qué pasaría si, y pensar en otras posibilidades y salir del marquito de conocido y el marquito seguro, que no está mal tampoco, porque van a haber muchas personas, yo me imagino que capaz leen o capaz no leen también, pero que se van a encontrar con afirmaciones y van a decir, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estoy contento con esto, estoy feliz, me siento pleno, en paz y quiero seguir así. Y no va a haber ningún cambio, pero o sea, el único cambio, que igual es muy significativo, va a ser hacerlo consciente, lo cual es un montón. Pero está bien también querer hacer lo otro. Como creo que ahí hay que ser más comprensivos entre todos y con uno mismo de que hay muchas posibilidades, ahora más que nunca. Y ahí los procesos creativos también se van enriqueciendo, ¿no? Porque estos procesos creativos finalmente se dan cuando tú te permites ir un poco más allá de lo conocido, ¿no? O sea, ya incluso, digamos, hablando de un proyecto de obra, ya yendo a una parte más profesional, si quieres, de la danza, ¿no? Porque también eso creo que en tu libro no limitas a la práctica solamente profesional, ¿no? Sino está como abierto, digamos, ¿no? No solamente incluso al área de danza, pero ya pensando en una práctica también profesional de danza, donde tú tienes que, o sea, realizas un proceso creativo, ¿no? Incluso, digamos, como profesor, tú tienes que tener una cierta creatividad para cómo vas a combinar los ejercicios, qué esperas con estos ejercicios que alcancen, qué metas tus estudiantes, etcétera, etcétera. Pero también en la práctica creativa propiamente se necesita darte el permiso, como tú dices, de ir un poco más allá y de explorar ciertos límites, ¿no? Y dentro de digamos, un creador que propone, digamos, una obra magnífica, para eso ha tenido que haber ensayo y error y práctica, ¿no? O sea, en eso el arte es un diálogo permanente, ¿no? De ver cuáles son tus preocupaciones. Por eso creo que el tema de la introspección es importante, ya pues, llevando a la práctica profesional, ¿no? O sea, ¿qué preocupaciones tienes tú como individuo? Que esas preocupaciones son muy inherentes a tu vida personal, a tus experiencias, a tus aprendizajes, ¿no? O sea, ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que tú quisieras desarrollar? Y sobre eso hacer ya una proyección, una investigación que pueda devenir o no en una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema de la introspección creo que sirve para, o sea, tiene un espectro de pensarlo muy amplio, pero ya yendo a la práctica, digamos, profesional, es muy importante que o sea, tu singularidad de encontrar cuál es tu preocupación. Mi preocupación no va a ser la tuya. Las problemáticas que yo quiera desarrollar, tanto estéticas o visuales, van a ser muy personales, ¿no? Entonces, eso enriquece también un trabajo ya profesional dentro de un ámbito de la danza, ¿no? No es que todos queremos hacer lo mismo o todos tenemos las mismas, inclusive sensibilidades estéticas, ¿no? Ujú. Claro, y como creo que ahí sería aprovechar más el poder diversificar lo que producimos como artistas. No ir como con toda la marea y todos hacer lo mismo porque está funcionando, porque está de moda o porque es la actualidad o porque no sé, y conseguir 50.000 justificativos para todos hacer lo mismo o similar, cuando en realidad cada uno está teniendo un proceso completamente distinto, como estás diciendo, ¿no? Eh, y además también encontrarse con que capaz mi inquietud a nivel racional, mental, es tal cosita, pero en el momento en que realmente empiezo a incorporarlo y llevarlo a la danza y que me atraviese, no es por ahí, sino que era más por allá. Entonces, también saber escuchar eso y cuando trabajamos con otros, escuchar también hacia dónde se están conduciendo sus propias inquietudes. Eso me parece muy lindo porque, claro, la diversidad nos va a dar muchos problemas, pero también las mejores oportunidades para, para crear distintas cosas por el encontrar
muchas miradas sobre una misma cosa. Entonces, eso me parece muy, muy lindo de aprovechar no solo la singularidad propia, sino la de los demás, y pensando en la dinámica constante en la que todos estamos habitando. Claro, ese es el otro tema digamos, que tocas, pero que tampoco, pero que sí es un punto teórico interesante, cómo habita tu cuerpo con otros cuerpos en un escenario, por ejemplo, ¿no? Las pulsaciones, las formas de comunicación que tienen estos cuerpos que están dentro de una obra, que responden a una coreografía que se va a mostrar en público, o sea, por eso ya ahorita estamos un poquito para delimitar el campo hablando de la danza más profesional, ¿no? O de la danza escénica, si quieres, ¿no? No solamente de la práctica de la danza, cómo ¿no? Estos cuerpos llegan a interactuar y a habitar un mismo espacio, que es un espacio que en ese momento se crea, ¿no? Porque el escenario es eso, es un espacio que aparece, que surge una comunidad de cuerpos que se interrelacionan, pasa algo, el espectador está ahí siendo testigo de esto, es casi como un ritual, ¿no? Para mí. Y después de esto termina, ¿no? Y hay un final de este acto que se ha realizado, ¿no? Sí, eso es muy lindo porque además, claro, generalmente para llevar a escena hay todo un proceso por detrás y en ese proceso se van creando códigos comunes y hay códigos hasta de equivocación, ¿no? De, uy, se equivoca, se va a caer. Entonces, como resolver en ese momento, pero desde el diálogo, ¿no? Eso es súper lindo. También sería interesante que de pronto lleves bailarines y digamos, se conozcan recién en escena y creen ahí el código, sería muy interesante como propuesta escénica. Pero como volviendo, es muy importante esto de poder, una vez más, poder escucharse a uno, porque a veces hay tanto ruido de afuera o tanto ruido interno que no estamos registrando de qué está pasando aquí. Como que, ¿por, ¿por qué no estoy encontrando mi equilibrio? Equilibrio a nivel físico, a nivel mental, a nivel todo. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, hay mucho ruido. Entonces, calmemos eso, ok, escucho, respiro, percibo, bien. Ahora, después de haberme escuchado y de tener esa posibilidad de encuentro conmigo mismo, me encuentro con los demás, dialogo con los demás, creo este diálogo, este código, este, como, sí, este compromiso con los demás, para, en este caso, digamos, en escena, de poder crear juntos, porque por más de que sea lo que ya está creado, se crea toda una situación, como decías, ¿no? Se, es algo muy especial lo que está sucediendo en cada escena, en cada presentación, y al mismo tiempo que va a ir cambiando también de acuerdo al público, de acuerdo al escenario, al teatro, a la luz, al de luminotecnia, todo va a cambiar constantemente, entonces cada vez se crea algo nuevo y me parece algo muy, muy lindo el poder estar perceptivo a eso, a esos cambios para aprovechar. Sí, yo creo que este tema da mucho para hablar, ¿no? Todo esto, pero creo que también ya estamos en, como ya para terminar el conversatorio. Yo un poquito para ir cerrando quisiera recomendar la lectura del texto para hacer un proceso de introspección, ¿no? El texto se puede leer en muchos niveles y en muchos momentos, entonces sí, realmente quisiera recomendar la lectura, no solamente para bailarines y también un poco para hay una parte que no sé si la he subrayado, que es un poco aprender la subjetividad, ¿no? En este texto respetuosamente aparece la subjetividad, digamos, de la autora, ¿no? Y creo que esto, poder compartir esas experiencias subjetivas, también te, te aportan como ser humano, ¿no? O sea, te permiten hacer una situación también, digamos, de reflexión y de empatía, ¿no? Creo que por mi parte eso es todo. Bien, bueno, yo también entonces me despediré. Eh, bueno, Estaba sin sí, gracias, micrófono, muchas. ¿verdad?
No, gracias por hacer a la danza de distintas maneras, ¿no? O sea, a veces pensamos que el que está encima de las tablas es el bailarín el que hace a la danza. No, a veces cuando pensamos a la danza también la estamos haciendo. Entonces, y cuando hacemos estas publicaciones, también estamos haciendo a la danza. Gracias, es un lujo tenerlas a ustedes dos acá en nuestro primer stream de Viernes de Autor, dedicado a que nos podamos acercar a escritos sobre el cuerpo, sobre el movimiento, sobre la danza. Y qué mejor que de autores bolivianos, ¿no? Es como que ya estamos en un tiempo en que, vamos, hay que producir, nosotros podemos. Claro que sí, hay que producir, no sé, para terminar, sí, no sé, para terminar, Vale, si quieres decir algo. Solamente muchas gracias, realmente estoy muy feliz, siempre me siento muy feliz de poder compartir cosas del libro, que para mí sigue siendo un proceso muy interesante, el poder como revisarme y compartir las revisiones que están haciendo los demás con sus vidas. Me parece muy bello, así que cómprenlo, léanlo, escríbanles a las chicas para conseguirlo. Y bueno, como el libro es una invitación para reflexionar mucho y tomar decisiones en la medida de lo posible, así que bueno, están invitados a compartir esa experiencia conmigo y con todos y con ustedes. Gracias, Vale. Fati. Bueno, muchas gracias por invitarme a comentar el libro de Valeria. Gracias, Valeria, por escuchar y por ser tan receptiva. Y bueno, gracias a todos los que nos han estado viendo. Y bueno, este espacio también que están abriendo las chicas de danza independiente me parece genial porque la danza es un arte, ¿no? Para mí la danza está dentro del punto de la vista de lo artístico, entonces nos tiene que hacer pensar y nos tiene que sugerir cosas mucho más allá de lo estético, ¿no? O sea, lo estético es una parte que acompaña a la danza, pero también tiene que haber una parte de producción de pensamiento. Entonces, creo que esto, o sea, que ocurra esto en estos conversatorios, me parece un gran aporte a nuestro ambiente. Gracias, chicas. Para terminar, quiero mostrarles esta belleza que tengo en mis manos. Ahí está. Que Fati también nota. Ahí está. Rastros, ¿no? Reflexiones y decisiones en torno a la danza de Valeria Bellot. Esperen que me salgo. Para empezar, tiene una gráfica hermosa, ¿no? Si repetimos, ¿quién te ayudó con el diseño, Vale? Mi diseñadora, que es la que se ha encargado de todo el diseño e ilustración, es Ale Vélez Ocampo, cochabambina, también artista, hace música, es como todo. Es un hermoso. Ahí está. Es muy lindo, es un libro que realmente tienen que adquirirlo, ¿no? Mejor si apoyamos también a la producción boliviana. Está impreso en Cochabamba por la editorial Olimpo. Tiene siete momentos en los que te metes, ¿no? Te metes, te embadurnas y no puedes pasarlo desapercibido. Para terminar, quiero decir también que los que están en La Paz pueden comunicarse con Danza Independiente para adquirirlo, que nos va a llegar el segundo stock, porque el primer stock voló, así que no se queden sin su libro, chicos, los que están en La Paz, porque nos va a seguir mandando Vale antes de que se acabe también ahí en Cochabamba. Para los que están en el resto del país, ¿no? En Bolivia, comuníquense con Valeria. Ella tiene el Facebook, entonces internamente pueden mandarle un mensajito, comunicarse con ella. Y bueno, los que están fuera del país también, ¿no? Tenemos varios contactos de Argentina, los compañeros de la facultad, amigos, así que a adquirir el libro. Para terminar y cerrar este encuentro, este diálogo, este conversatorio con amigas, compañeras que admiramos mucho, Fátima y Vale, quiero citar a Valeria, página 95. En cada salón de danza, en cada escenario, en cada calle intervenida, nos vamos dividiendo y fragmentando, quedando en pedacitos, en el corazón del otro. Quedamos como una imagen en su memoria. Nos llevamos su perfume, se lleva nuestra textura.
y poco a poco vamos habitando en los otros y los otros en nosotros. Me quedan rastros de ti, te quedan rastros de mí. Y sé que en cualquier momento alguien más llegará a aprender aquello que fuimos, transformándolo en un nuevo somos. Muchas gracias, Vale, por permitirnos adentrarnos a este mundo y abrirnos un poquito de lo que tú eres. Muchas gracias, Fátima, por hacer la reseña y poder generar este diálogo tan valioso para aportar a la danza. Y no solo a la danza, ¿no? O sea, creo que es un libro que lo puede agarrar cualquier persona inquieta en movimiento. Y pensarse, ¿no? Pensarse en todo sentido. Chicas, muchas gracias. Eternamente agradecidas a todos. Muchas gracias, muchas. Que estén bien.